Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de abdomen, debemos de ir primero a la definición de lo que es algo que se llama la pared anterior y posterior del abdomen. Entonces, para recordar un poco, nosotros hablamos que el abdomen es una estructura que está delimitada por dos diafragmas, uno que está en la parte superior y otro que está en la parte inferior. En términos de estructuras óseas, aquí tendríamos las costillas y en la parte posterior tendríamos la columna vertebral y en la parte anterior, por aquí tendríamos el hueso coxal. Entonces, si revisas, en esencia, el abdomen es una cavidad donde su estructura ósea es muy limitada o es poquita, porque mira que solamente tenemos en la parte posterior la columna vertebral, en la parte inferior el hueso coxal y en la parte superior y lateral tendríamos las costillas, pero pues esta sería la parte cartilaginosa de las últimas costillas. Entonces, a partir de allí, estos músculos presentan una pared y esa pared va a estar conformada por los músculos que les denominan músculos anchos del abdomen, excepto este que está en la mitad, porque ese es el recto del abdomen. Entonces mira que el recto del abdomen, como habíamos dicho, es un músculo segmentado. Aquí vemos su segmentación, sus inserciones tendinosas. Medialmente, la aponeurosis que lo cubre se une y forma la línea alba, y lateralmente se presenta lo que conocemos como la línea lunada o semilunar que está aquí. En la parte inferior nosotros habíamos identificado un canal inguinal. ¿Este anillo corresponde a qué, chicos? El anillo inguinal profundo. ¿Sí? ¿Alguien dice alguna otra cosa? Este corresponde, si es el anillo inguinal, estamos de acuerdo, pero ese es el superficial. Y la estructura que lo está atravesando corresponde acá. ¿Lo recuerdan? El canal inguinal. Sí, o sea, los dos anillos delimitan el canal inguinal, pero este canal es atravesado por esta estructura que acabé de señalar con la flecha roja. ¿Cuál sería ese? ¿Sería el músculo, profe, el reto Los mayor? músculos anchos de la fémur. No, la estructura, recordad, venga, los oriento un poco mejor. El ¿Es canal el inguinal, transverso? no, el canal inguinal tiene un orificio profundo, se llama el anillo inguinal profundo, y tiene uno superficial que se llama el anillo inguinal superficial. Entonces, entre los dos anillos va a haber un canal, o sea, va a haber un espacio. Este espacio, en el caso de los hombres, está siendo atravesado
por una estructura, que es esta misma que estoy señalando aquí. La pregunta es, ¿cómo se llama o cuál es? Profe, ¿es una vaina del Funículo recto? espermático, ¿no? ¿Cómo? El funículo espermático. El funículo o cordón espermático, muy bien. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, ¿qué pasaría por allí? Ligamento terrestre Ligamento o redondo del útero. redondo. Exactamente. Ligamento terete o redondo del útero. Entonces, por eso hablamos que este anillo, una de las preguntas que le hacíamos es que cuando se da la hernia inguinal indirecta, un asa se va por este anillo y termina en el escroto. Bueno, entonces la pared anterior del abdomen tiene medialmente el músculo que ya dijimos, recto del abdomen, con orientación de lateral a medial y de superficial, perdón, y de superior a inferior, tenemos este músculo que es el oblicuo externo. Si voy a un plano más profundo, voy a tener un músculo que sus fibras van a ir en sentido contrario, que se llama el oblicuo interno. Y si continúo en un plano más profundo, me voy a encontrar con este músculo que es el transverso del abdomen. Y aquí ya veo la vaina posterior del recto del abdomen. Entonces ya delimité la pared anterior. Ahora debo ir a ¿cuál pared? A la posterior. Y en la posterior, esta va a estar delimitada por el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos. Ahora, si revisamos en detalle, mira que lateral al músculo cuadrado lumbar, tengo el músculo transverso del abdomen. Es este mismo que veo acá. Listo, bueno, entonces esta es la cavidad abdominal. ¿Preguntas hasta allí, chicos? No, señor. Bueno, entonces esta cavidad va a presentar unos órganos. Vamos aquí. Entonces volvemos aquí a una imagen similar. Ya sabemos que eso corresponde a la pared anterior del abdomen. Entonces si yo desciendo acá, dentro de la cavidad abdominal, bueno, voy a adelantar un poco de del tema, pero solamente es una aproximación general. Iguales, ustedes, por ejemplo, para sus exposiciones, si así lo consideran, se pueden basar en los videos de temas que corresponden al trabajo que usted va a realizar, si así lo considera. Entonces, dentro de esa cavidad abdominal, nosotros dijimos que el abdomen, valga la redundancia, está delimitado por unas paredes. Y esas paredes van a ser dos, una pared anterior y una pared posterior. ¿Estamos de acuerdo? Chicos,
chicos, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí, profe. profe. Resulta que dentro de esa cavidad tenemos un tejido, que es un tejido epitelial de revestimiento. Lo corrijo acá. Que se llama el peritoneo. Entonces, este tejido va a estar conformado por dos láminas. Una lámina que va a ser la más externa, que se llama la lámina parietal, que en este caso sería la línea de color blanco, y una visceral que sería la de color azul. Entre ambas va a haber una cavidad, y esa cavidad es la que se denomina la cavidad peritoneal. Entonces, dentro de esa cavidad, perdón, en la parte del peritoneo visceral van a haber unos órganos que van a estar aquí presentes. Entonces, esos órganos que están cubiertos por peritoneo se van a llamar órganos intraperitoneales, y los órganos que están por fuera del peritoneo, aquí, se le van a llamar órganos retroperitoneales. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es peritoneo. Esto es peritoneo. Entonces, el peritoneo, especialmente esta parte, se le conoce con el nombre del aumento mayor, que es como una especie de delantal que se orienta desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo. Entonces, si voy un poco más profundo, entonces ya me voy a encontrar con los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces, aquí tenemos una estructura que mide aproximadamente 7 metros, que se llama el intestino delgado. Y una estructura un poco más gruesa y corta se llama el intestino grueso, y que mide aproximadamente 1.5 metros. Entonces, el intestino grueso, o lo vas a ubicar, es este, en la parte lateral. Aquí. Y dentro, delimitado por el intestino grueso, tendríamos el intestino delgado. Entonces, si sigo yendo más profundo, voy a encontrar con esta bolsa de reservorio que veo aquí, que se llama el estómago. Entonces, el estómago es esta estructura que tenemos aquí. Entonces, el estómago va a presentar dos curvaturas. Esa que sería la curvatura menor, y esta, que es la curvatura mayor. A su vez presenta dos paredes, una pared anterior que sería esta, y obviamente una pared posterior que no vamos a identificar. También va a presentar varias partes. Entonces, en la parte superior tenemos el fondo, aquí
aquí en la parte inferior tenemos el cuerpo. Y acá vamos a tener el píloro. Entonces el píloro va a presentar un esfínter, que es el que comunica ¿qué estructuras? El duodeno con el estómago. El duodeno con el estómago. Entonces aquí encontramos nuestro esfínter pilórico. En la parte superior tenemos otro esfínter, pero es un esfínter que consideramos fisiológico, que corresponde al cardias. Entonces, el cardias sería la unión de este tubo, que se llama el estómago. En el borde lateral izquierdo de él, en relación con el fondo, se presenta una estructura, que es esta, que se denomina la incisura cardíaca. Y acá en la parte inferior vamos a tener otra incisura. Profe, ¿no es en la curvatura menor que está la incisura angular? Esta, sí, por eso esa es la que voy a señalar aquí. Esta es la incisura Ah, angular. Entonces el presentado de incisuras, arriba la cardíaca y abajo la angular. Entonces el estómago se va a continuar con el duodeno, y el duodeno hace parte del intestino delgado. Entonces aquí tengo el duodeno. El duodeno va a presentar 4 porciones. Una porción superior, una porción descendente, una porción transversa, y vamos a tener una porción ascendente aquí. Entonces resulta que esta porción ascendente va a generar una forma de G, y en medio voy a tener un órgano que tiene una cabeza, que tiene un cuerpo y una cola, que se llama el páncreas. Que sería este que veo aquí. Entonces, el páncreas va a tener una relación directa con el duodeno. Y esa relación está dada por lo siguiente. Resulta que el páncreas tiene un conducto. Bueno, tiene dos. Este conducto se llama el conducto pancreático principal, que se une a este conducto que se llama el conducto colédoco, que viene desde el hígado. Los dos se unen y forman una dilatación que se denomina la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, y el contenido que está siendo transportado por ambos conductos se va a vertir a esta estructura que se denomina la papila duodenal mayor. En la misma porción descendente del duodeno, más o menos por esta región, por este lado, encontraría la papila duodenal menor, que es el sitio al cual el contenido que está siendo transportado por el conducto pancreático accesorio va a vertir al duodeno. Entonces allá tenemos la relación de el duodeno
con el páncreas y de manera similar con el hígado. Bueno, entonces debo ir. Recuerde que estamos haciendo la revisión desde lo más inferior a lo más superior. Voy a ir al esófago. Entonces, el esófago es la continuación de qué estructura. ¿De la garganta? Bueno, sí, hay una estructura que está en esa De la región faringe. de la faringe. Nosotros hablamos que el esófago presentaba tres partes estrechas. Una por acá arriba, cuando pasa de esófago a faringe. Otra que la vemos aquí, míralo, que sería la relación que tiene entre la aorta y los bronquios. Y la última es cuando él atraviesa el diafragma. Esas son las tres partes estrechas. El esófago está ubicado en un espacio que se denomina mediastino posterior. Y si comparo el esófago en relación con este vaso que es la aorta descendente o aorta torácica, el esófago está ubicado medialmente. ¿Entiendes esa relación? ¿Sí la entienden, chicos? ¿La podría repetir, profe, por favor? Vuelvo y explico. Este vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? La aorta. La aorta, ¿listo? Esa sería la aorta torácica o la aorta descendente. Si lo vemos en esta imagen, esto sería el lado derecho y eso sería el lado izquierdo. ¿Sí comparten ese mismo orientación? Sí, profe. Sí, bueno, entonces, si yo digo que el esófago en relación con la aorta, a partir de estos términos de dirección derecho e izquierdo, ¿va a ser medial o lateral? Medial. Porque aquí yo voy a trazar, por ejemplo, mira la línea media. Entonces, si comparo el esófago con la aorta, voy a decir que este es medial porque está más cerca de la línea media que la aorta y está ubicado en un espacio que conocemos con el nombre de mediastino posterior. En la parte inferior vamos a encontrar esta estructura y esto le llamaríamos ¿cómo? Esto acá. ¿Cómo? ¿Orificio cardíaco? Bueno, sí, ahí estaría el cardias. Sino que como está cubierto, pues no lo puedo ver bien. Entonces, del esófago, si sigo retrocediendo, ¿a dónde voy a llegar? Si sigo La boca. ascendiendo. ¿Cómo? Retrocediendo a la Así. boca, ¿no? Debo llevar a la cavidad oral. Entonces aquí ya me encuentro en la cavidad oral.
Entonces la cavidad oral va a estar delimitada por unas paredes. Entonces en la parte superior tengo el paladar duro. En la parte anterior tengo los dientes. En la parte inferior tengo la lengua. Y hacia la parte posterior voy a tener esta estructura que corresponde a la orofaringe. Aquí voy a tener esta estructura que señalo aquí. ¿Corresponde a qué? Esta. Al de la nariz. No todo esto. O sea, arriba, esto es la cavidad nasal. Aquí se relaciona con la cavidad nasal. ¿Listo? Pero aquí hay un nombrecito específico que tiene que ver con este tubo longitudinal, muscular, que se ubica anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales, que presenta unos músculos constrictores superior, medio, inferior, que está inervado por el nervio vago, que se continúa como esófago. ¿Cómo se llama? Orofaringe. El tubo muscular. Bueno, la orofaringe es lo que está señalado en blanco, sí, de acuerdo. Pero todo este tubito que señalé en azul, que presenta tres partes estrechas, bueno, perdón, es la continuación de la estructura que presenta tres partes estrechas. ¿El esófago propio? El esófago es de las tres partes estrechas, pero el esófago, ¿quién lo antecede? La faringe. La faringe. Esta es la faringe. Entonces la faringe va a estar ubicada en la parte posterior en relación con la cavidad nasal. Entonces eso lo vimos por allá en respiratorio. A esto se le llama la nasofaringe. En relación con la cavidad oral, orofaringe, y en relación con la laringe, laringofaringe. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con esto terminamos la explicación del componente práctico